Hola, bon dia. Em dic Esther Gil i en nom de Caixa Fòrum Macaya i de la Fundació La Caixa us donem la benvinguda. Avui presentem un cicle, Prevenció de la violència contra la infància, coorganitzat amb l'Observatori Social de la Fundació La Caixa i la Fundació Save the Children. Aquest cicle consta de 5 sessions, 3 més el dimarts a aquesta hora, a les 10 del matí, i la darrera el 28 de març, també dimarts, però a les 6 de la tarda. Aquest cicle ens vol presentar les iniciatives que hagin demostrat la seva eficiència en la disminució de la violència contra la infància per millorar el benestar dels infants, adolescents i les seves famílies. Sense més, deixo la paraula a l'Emil Ribas i us donem la benvinguda. Moltes gràcies. Bon dia a totes. És un plaer estar aquí un altre cop. Moltíssimes gràcies a l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, que ens acull aquí a la seva casa. Ens sentim com a casa aquí ja. I estem molt contentes perquè avui inaugurem un cicle de conferències que, com ho ha comentat l'Esther, es diu Projectes basats en l'evidència per prevenir i actuar enfront de la violència contra la infància, una temàtica que ens preocupa molt a tots i a totes. De fet, avui hi ha una altra conferència a la tarda sobre, jo crec que és el trauma complex, si no m'equivoco, que serà també superinteressant, o sigui que avui el podem dedicar enterament a la violència contra la infància. En aquesta primera conferència parlarem de l'ús dels gossos, dels animals de companyia, per treballar amb nens i nenes que han estat víctimes de violència i que s'han d'enfrontar a un procés judicial llarg i dolorós, que s'han d'enfrontar a un procés de recuperació també psicològica que pot ser molt llarg. La sessió d'avui és la primera de 4 altres i són tots projectes que han demostrat que funcionaven, que han demostrat la seva eficiència de manera molt científica. Perquè el que volem des de Save the Children, conjuntament també amb l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, és traslladar a la societat, traslladar als decisors polítics, traslladar també a les polítiques aquestes solucions basades en l'evidència, solucions que funcionen per poder generar un canvi a la vida de la infància. I el que volem també és posar en èmfasi que hem d'avaluar sí o sí les polítiques públiques i les polítiques socials, que és una tasca pendent que tenim. Com bé sabeu, cada any milers d'infants a Catalunya i arreu del món pateixen violència, violència a la casa, violència a l'escola, violència a les xarxes socials. Es calcula que gran part d'aquesta violència es queda invisibilitzada i que una petita part es denuncia. El que volem també abordar avui és quan es denuncia aquesta violència, quan el nen ha de passar per un procés judicial, com el podem ajudar. I està demostrat, i avui en parlarem, que els gossos, en aquest cas, permeten al nen que ha de relatar la seva experiència a reduir l'estrès, a reduir l'ansietat, augmenta l'oxitocina, el que condueix a un estat de benestar molt millor. I això facilita el relat de l'infant que ha de donar un testimoni. Com bé sabem tots i totes, els éssers humans tenim vincles amb altres espècies, no només amb la nostra, i això des de fa molt de temps. Ahir estava llegint articles que em va enviar la Vanessa, apassionants, que demostren que des de fa milers d'anys, des del Paleolític, els éssers humans han estat en contacte amb animals de companyia. De fet, des de l'antiguitat sempre hi ha la presència de gossos que estan ahí. Els egipcis, els hinduistes, els grecs, els gossos estan ahí presents, a la mitologia, a les religions. Superinteressant, a mi m'ha fascinat. Estava ahí a les 2 de la matinada i volia, molt, molt interessant, mirar una miqueta d'aquesta perspectiva. Estan aquí, estem acostumats, però des de fa milers d'anys estan aquí. I ara sí, des del segle XVII, més recentment, es va estudiar la funció socialitzadora dels animals de companyia i des del segle XIX s'utilitzen ja els gossos, els animals de companyia, amb intervencions en salut mental, a les clíniques de salut mental que n'hi havia, des del segle XIX. I al final el punt d'inflexió va ser en 1953, quan el psicòleg estadounidense Boris Levinson va realitzar diversos estudis i va veure
la eficiència del seu gos en la teràpia que estava donant a nens i nenes adultes. No? Llavors, bueno, a partir d'aquest moment es va començar des dels anys 50 a analitzar i estudiar com la companyia dels animals, no, afectava de manera positiva la salut mental dels éssers humans. No? Avui ens centrarem en l'acompanyament dels infants que han patit víctima. Per això tindrem primer la Vanessa Caral. La Vanessa és psicòloga clínica educativa, és codirectora de Dr. Animal. Ha viatjat molt per Austràlia, Estats Units, perquè ha buscat una miqueta com aquestes teràpies estaven més desenvolupades ahir. Ara sí que a Espanya hi ha molt més entitats que ho fan i tal, però bueno, ha començat ahir, no? I tenim també a la Victoria Pastor i a la Maribel Vila, que han fundat el RACO de Milú l'any 2007 i que són responsables dels programes de teràpia assistida amb animals a la Fundació Affinity, que també té un conveni amb la de Gaia a la Barnahus. No? Llavors ens explicarà una miqueta tot el que estan fent amb els gossos a dins de l'àmbit de la Barnahus, l'acompanyament dels nens i les nenes víctimes. Si voleu, podem començar amb tu, Vanessa. No? Tindrem 20 minuts de presentació en cadascuna. Després farem unes preguntes que podré fer jo, podreu fer vosaltres i farem una miqueta de debat. ¿Sí? Et deixo això. ¿Va bé fer-lo així? Sí, por mí bien, fenomenal. Yo me levanto, ¿puede ser? ¿Sí? Porque me muevo mucho cuando hablo, es verdad. Podría. Como no tengo, bueno, sí, les tengo a ellos aquí para gestionar mi ansiedad. Solo su presencia ya me dan paz. Sí, eso es importante, el tacto. Bueno, ante todo agradecer a la Fundación La Caixa, a Save the Children por contar con Dr. Animal hoy y compartir este ratito con todas vosotras, porque sois mayoría mujeres, típico aquí. Hay algún chico, pero lo siento, soy mayoría ellas, así que muchas gracias a todas. Os voy a hablar de un proyecto que para mí forma parte de mi alma. Entonces puede que me emocione, seguro. Os presento quiénes somos, quién es Dr. Animal. Dr. Animal empieza su andadura hace 14 años, es decir, a día de hoy es una adolescente que nos trae de cabeza a ambas codirectoras, a Iciar, mi compañera, que viene del mundo animal, es adiestradora experta en perros de intervención, y a mí, que soy la parte humana. Ya dices la parte animal de Dr. Animal, yo soy la parte humana de Dr. Animal, porque yo soy la psicóloga, ¿no? La psicóloga más sanitaria. Como veis, a día de hoy puedo deciros que contamos con diferentes equipos multidisciplinares para hacer lo que hacemos. ¿Por qué? Porque buscamos ese equilibrio entre el bienestar animal y el bienestar humano, y que eso se junte para generar sinergias que mejoren la calidad de vida, ¿vale? Tantos de unos como de otros. Esto tiene que ser bidireccional y es un mensaje muy importante que vengo a traer hoy aquí, ¿vale? Podemos hablar mucho de los beneficios de ese vínculo hombre-animal, pero es importante que el animal también obtenga esos beneficios, porque si no, los desequilibrios no sería justo. Nosotros hacemos, nosotras, porque también somos mayoría mujeres, hacemos terapia, ocio y educación asistida con animales. Desde eso, hace 14 años ya peino canas, era una jovenzuela cuando empecé, ya no. Bien, pero me voy a centrar en el proyecto de perros de apoyo a menores en juzgados, y para eso quiero hablaros y me voy a permitir tutearos a todas, del recuerdo. Y os voy a hablar del recuerdo por dos motivos fundamentales, ¿vale? Porque fijaros, recordamos tan solo el 20% de lo que vemos, el 40% de lo que escuchamos y el 60% de aquello con lo que interactuamos. Entonces yo hoy aquí, mi misión es de que interactuéis conmigo, que interactuéis con esta presentación para que os quede un mayor recuerdo de ella. Así que quizás pida alguna que otra voluntaria. Ese es el primer motivo, pero el segundo es, fijaros, apelamos al recuerdo cuando un menor víctima de cualquiera de las situaciones que os podáis imaginar tiene que venir a testificar a un juzgado. Y
dentro de ese recuerdo el trauma es muy sibilino. Fijaros la memoria, cómo funciona cuando sucede una situación traumática que no se almacena igual que otros recuerdos positivos, que podemos recuperar y ponerles palabras. El trauma se almacena en las células, se almacena en una memoria somatosensorial. Y como esos traumas se producen en un momento de activación máxima de esa personita, en este caso, de ese menor, ese o esa menor, se produce algo muy raro en el cerebro, y es que la amígdala se activa, todo el sistema primitivo se activa para defenderse del trauma y hace que el hipotálamo se bloquee, con lo cual esa memoria se queda fijada en lo físico y en lo emocional. Y otra cosa interesante que sucede, y muy compleja a la hora luego de recuperar esa memoria en una entrevista forense, es que el camino entre ese recuerdo traumático y el área verbal del cerebro se corta. Y os digo esto ¿por qué? Porque luego vienen los menores al juzgado y pretendemos que testifiquen y que cuenten esas memorias traumáticas en testificaciones de 20-30 minutos. Cuando tenemos, fijaros, que reconstruir y que poner palabras a algo que está almacenado en las células, que todavía no tienen palabras para contarlo. Y ahí está la presencia de los perros, porque los perros van a intentar abrir ese espacio, intentar reconectar esa memoria traumática para poder ponerle palabras. Porque es totalmente ilógico sacar memorias traumáticas desde preguntas cerradas, porque no van a llegar. Necesitamos un espacio de vínculo, necesitamos tiempo, necesitamos cariño, necesitamos juego, y ahí los perros no tienen parangón. Dicho lo cual, la justicia, venimos a hablar de la justicia. ¿Quién me definiría la justicia en una palabra? Injusta, fenomenal, justicia injusta. ¿Algo más que defina nuestro sistema judicial? Con todos los grandes profesionales que intentan de hacer de ella lo mejor, pero al final el concepto justicia, ¿no? Y cuando nos implicamos en un proceso judicial, si alguna de vosotras ha estado implicada en un proceso judicial, ¿cómo definiría la justicia? Traumático, lento, confuso. ¿Algo más? Adultocéntrico. Adultocéntrico, muy importante. Necesaria, por supuesto. Sí. Vamos a ponerle, estamos haciendo un traje a la pobre justicia, ¿eh? Sí, es verdad. Necesaria. Pero entonces, ¿está diseñada para ofrecer igualdad de oportunidades? ¿No? Se supone que una prueba justa, ¿no? Está diseñada para eso, ¿no? Vamos a hacer una prueba justa y estaría diseñada, ¿no? para ofrecer igualdad de oportunidades, ¿sí? ¿No? La justicia, en principio, está construida para eso, o esa es la base, ¿no? Bien, vamos a hacer un test. Voy a pedir 3 voluntarias. ¿Quién quiere subir? Venga, súbete aquí. Otras 2. Vale, vas a ser participante 1. ¿Vale? Nada, es muy sencillo, muy cortito. El pino. Es muy sencillo, muy cortito, pues... nada, simplemente coge... Ahora te indico. Necesito otras 2 voluntarias. Si no, le digo a... ¿Cómo se llama aquel? A Jazz que escoja, Arrancha, muy bien. Venga. Y una más, una última. Aquí una. Venga, bien. Fenomenal. Tenemos las 3. Poneros, si queréis, una ¿Aquí? al lado de la otra. Sí, fenomenal. aquí si quieres. Para ti. Y otra. ¿Cómo te llamas? Judith. Fenomenal. Pues, queridas, listas, porque hoy vamos a hacer un test, ¿vale? En el que vamos a decidir vuestro futuro. Esto les pasa a los niños cuando van a testificar. Van a testificar y deciden sobre su futuro, ¿vale? Con lo cual, a través de pruebas justas, a través de ese sistema judicial. Distribución de papeles, la primera que ha subido. Vale, vas a participar durante toda la prueba con los ojos cerrados, ¿vale? Participante 2. Vas a participar durante toda la prueba con las manos, no tienes bolsillos, pero con las manos atrás, ¿vale? Puedes colocar el lápiz y el boli aquí. Y última participante, vas a participar sin ninguna
condición, ¿vale? Libre, puedes hacer lo que tú quieras. Vale, bienvenidas al test que definirá vuestro futuro. Para ello, les voy a dar 10 segundos para que escriban una palabra que las defina. Y a partir de ahí, definiremos su futuro con los ojos cerrados. Bien, pues la prueba comienza en 3, 2, 1. Adelante. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, me has hecho trampas, ¿eh? Bien, díganme sus palabras. Feliz. Feliz, a ver, ¿se lee regular? ¿Yo? ¿Sí? Sí, generosa, empática, tozuda. Bueno, muchas palabras, ¿eh? Tenemos puntas extra. ¿Y usted? Amable. Amable, que ha costado en principio, pero ha buscado sus estrategias para superar la prueba. Bien, sí, ya pueden abrir los ojos. Oye, un aplauso para las 3 voluntarias, podéis regresar a vuestro sitio. En principio, el futuro más brillante sería para... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me has dicho? Judith, ¿no? Porque además me ha dado, además de una palabra, como extra. Es una prueba justa con la que hemos definido el futuro de estas 3 mujeres. Obviamente, creo que ¿no? Vemos un poco por dónde voy, ¿no? La justicia no es justa si no tiene en cuenta los puntos de partida y las necesidades individuales de cada uno. Un menor de 6 años que tiene que testificar no parte del mismo punto de partida que un adulto de 45, empezando por ahí. Pero luego ya no es eso, un menor que está, o una menor que está tutelada por la comunidad, que no puede llegar al juzgado o que no llega al juzgado a tiempo porque está en un piso tutelado en el que ha sucedido algo, uno de sus compañeros, y esto es un caso real, se ha desmayado justo antes de salir y tener que venir a testificar al juzgado, no es lo mismo que una menor que vive con su familia y que su familia le puede traer en coche. Entonces ya no están solo los puntos de partida, sino todo lo que rodea a los menores que tienen que venir a testificar en los juzgados. ¿Y por qué creamos el proyecto de perros de apoyo a menores en juzgados? Para ofrecer, para igualar, para ofrecer una herramienta que humanice, ofrecer una herramienta en la que los menores puedan sentir que se pueden apoyar y no se van a caer. ¿Por qué creemos en una justicia más terapéutica? Creemos en una justicia restaurativa, creemos que podemos crear un sistema judicial mucho mejor. Este proyecto empezó en 2009, es decir, un año después de que empezara más o menos Doctor Animal. Cada año, desde 2009 hasta 2014, fuimos a visitar al defensor del menor. Cada año. Yo pedía cita, todos los años. 1 de enero, en mi agenda, pedir cita con el defensor del menor. Todos los años nos decía, es un proyecto precioso, muy necesario, pero imposible en el sistema judicial español. Bien, 2014, como suceden estas cosas de manera fortuita, de manera casual, nos encontramos con la secretaria de la directora general de Justicia de la Comunidad de Madrid, en un evento, pues, sin ningún propósito detrás. Le contamos el proyecto y nos dice, oye, ¿sabes qué, Vanessa? La directora general es una enamorada de los perros. Te consigo reunión para la semana que viene. ¿Te apetece? ¿Qué creéis que dije? Claro que sí, hora que quieras, día que tú quieras, cuando quieras, ahí estoy. A partir de ahí la directora nos dice, adelante, hacemos un proyecto de investigación desde 2014. Venga, vamos a empezar ese proyecto. A partir de ahí digo, vale, he conseguido el sí y ahora el cómo. Viajamos a Estados Unidos, conocemos a Courthouse Dog Foundation, que son los que han iniciado este proyecto hace ya bastantes años. Si bien nos abrieron las puertas de par en par y pudimos ver cómo trabajan ahí, pero ciertamente el sistema judicial español y también la cultura y cómo se vive toda la justicia en España y en Estados Unidos, hay un gran espacio. Y también había una gran diferencia en cómo nosotras desde Doctor Animal también veíamos la parte de bienestar animal, con lo cual
Es verdad que volvimos con muchísima información, pero tuvimos que crear nuestro propio protocolo que se adaptara a los juzgados españoles. A día de hoy, fijaros, la metodología varía, somos plastilina. La metodología varía en función del juzgado, porque cada juzgado hemos aprendido que tiene entidad propia, por la gente que les compone, por el tipo de casos que atienden. Entonces, dentro de esa metodología, luego hay pequeños ajustes que hacer en cada momento. Entonces, en 2014 empezamos y dijimos, venga, vamos a hacer un proyecto de investigación. A día de hoy me preguntáis y os digo, ¿está publicado? Sí. ¿Me avergüenzo? Sí. Obtuvimos resultados muy especiales, o sea, y sorprendentes en muchos casos. De hecho, nos sirvió para instaurar el proyecto. A día de hoy es un proyecto estable dentro de la Comunidad de Madrid y que cuentan con ello. Hay juzgados que además lo demandan de oficio. En cuanto entra un menor, de oficio entra el perro en juego, ¿vale? Pero también dije, vamos a mejorar, porque esa primera aproximación metodológica hay que mejorarla, porque quiero que todos aquellos que quieran empezar un proyecto de perros de apoyo tengan esa base científica. A día de hoy no hay, da igual que busquéis en dónde. Hay cositas de casos clínicos, pero no hay una muestra grande con un grupo control y un grupo experimental. ¿Por qué? Porque es complejo, la justicia es compleja, pero vamos a intentarlo, estamos en ello. A día de hoy estamos intentando hacer una tesis doctoral. Y os cuento, ¿qué son los perros de apoyo a menores en juzgados? Pues fijaros, es una presencia tranquilizadora. El menor llega al juzgado y testifica solo o sola, pero no si está el perro. Y eso rebaja mucho la tensión. Ya solo en cuanto le ven llegar, ves a un niño tenso así, nervioso, y de repente hacen... cambia, ¿no? Entonces, generan su presencia, generan paz en los menores, algo tan necesario. Imaginaros lo que pasa por dentro, ese iceberg, que es el niño así congelado, que a veces no pueden ni hablar, ¿no? Y todo lo que hay debajo de todo eso, que podemos ponerle nombres muy rimbombantes: ansiedad, estrés, agobio, taquicardia, sudores fríos, miedo, frustración, rabia. Todo eso es lo que pasa debajo de ese niño que está ahí congelado esperando hacer su entrevista. Sí, vale, me voy rapidito. ¿Qué es lo que hacen también? El niño está más tranquilo, con lo cual es mucho más fácil generar un vínculo con los profesionales judiciales, con lo cual voy a testificar más tranquilo. Este profesional me genera mayor confianza, con lo cual creo que voy a poder confiar en él. De hecho, Débora Teso tiene investigaciones muy interesantes a este respecto. Favorecen que los menores perciban los entornos judiciales como más seguros y, por último, reducen la ansiedad. Con lo cual estamos humanizando esos juzgados, como he dicho. ¿Quiénes se benefician del recurso? Menores, por supuesto, que estén en un proceso judicial, cualquiera el que sea. Menores valorados como aptos por los profesionales judiciales. Por supuesto, no deben de presentar fobias, alergias o agresividad no controlada, ¿vale? Y deben tener motivación por los perros, ¿vale? Este es un vídeo en el que vais a ver, es el perro en los juzgados de familia. No lo voy a dejar entero porque voy un poco justa, me enrollo mucho, pero así podéis ver un poquito. Desde que los padres de Fran se separaron, todo cambió para él. Recuerdo lo triste que estaba en el recreo aquel día en el que nos dijo que había ido a un sitio que los mayores llamaban juzgado. Dijo que allí estuvo en una sala de espera, mientras sus padres, con caras largas, ni se hablaban. Entonces, alguien desconocido vino a por él y le llevó a una sala donde le hizo preguntas muy personales, que algunas veces le hacían sentirse triste e incluso llorar. Ahora son mis padres los que se separan, y la verdad que tenía mucho miedo de que me pasara lo de Fran, pero cuando llegué al juzgado fue todo muy distinto. Allí conocí a Cuba. Es bajita y marrón, con el pelo suave y brillante. Cuba me hizo sentir mejor desde que la vi. Vino a saludarme moviendo el rabito y eso me hizo estar más tranquila. Ella me acompañó desde el principio. Mientras esperaba con mi madre en la sala de espera, yo solo pensaba en lo bonita que era y todas las cosas que sabe hacer. Cuando vinieron a buscarme, yo llevé a Cuba de la correa y me acompañó todo el tiempo. Se subió a un sofá y se sentó a mi lado. Me gustó mucho sentir su calor y acariciar su pelo mientras hablaba.
A veces era difícil responder, pero Cuba estaba allí conmigo y hacía que no me sintiera sola. Al despedirme, hizo varios trucos muy graciosos y la verdad que me fui pensando que ojalá pudiera volver a verla. Cuba se convirtió en mi mejor amiga ese día. ¡Adiós, Cuba! La llegada de los niños. Lo voy a dejar aquí, y pero cómo... lo tenéis disponible en YouTube, en nuestro YouTube, lo podéis ver entero, ¿vale? Porque ahora hay testimonios de profesionales judiciales, pero quiero cerrar la presentación. Lo que no se ve, siempre decimos, si no lo veo, no lo creo, pero lo que no se ve existe. Y cuando un menor viene a testificar en un juzgado y se ha acompañado por un perro, todo ese iceberg que os decía y todo lo que pasa debajo se transforma en ese... en un espacio, como habéis visto, de paz, de vinculación. Luego los profesionales judiciales se sienten que los menores testifican o ofrecen testimonios muchísimo más completos en menor tiempo, lo cual es muy interesante porque cuanto menor tiempo esté el menor en el juzgado, mucho mejor. Y fijaros, visibiliza, porque una de las cosas que a mí me rompe el corazón es que a día de hoy no existe una estadística de cuántos menores pasan por los juzgados españoles. Ojo, existe una estadística de cuántos menores infractores hay en España, pero no de cuántos pasan por los juzgados de familia, de violencia, de instrucción. No sé, fijaros lo invisibles que son los menores a día de hoy en nuestro sistema judicial. Me queda muy poquito, de verdad. Os cuento un poco, a día de hoy, a fecha 24 de enero, llevamos 500, bueno, hoy 530, porque ahora mismo hay 2 equipos trabajando en los juzgados, menores que han sido acompañados por nuestros perros, más de 25 juzgados lo tienen incorporado en su día a día, como os digo, más de estos 25 lo tienen instaurado de oficio, es decir, cuando un menor tiene que testificar, llaman de oficio a los perros. Estamos en los juzgados de violencia, familia e instrucción y nuestros retos son, por supuesto, lo que os he dicho, darle evidencia científica a todo esto, crear una red, porque lo que queremos no es que se quede en Madrid. Yo soy cántabra, yo quiero que esto llegue a Cantabria, perdón por el micro, pero quiero que llegue aquí a Barcelona y estoy dispuesta a hacer lo que sea para que esto vaya, pero vaya bien, vaya desde la profesionalidad, desde un pensamiento, desde esa metodología que os decía, ¿vale? Crear un método replicable que se adapte a cada uno de los juzgados. Y luego, mi gran sueño, ojalá lo vea, será que no solo esto sea accesible para los menores, sino para cualquier víctima que lo necesite. Y el mensaje más importante de todo este proceso, de estos 8 años luchando porque los perros de apoyo entraran en justicia y me decían, es imposible. Mujeres fuertes, valientes, lo imposible solo toma un poco más de tiempo, tesón y cariño, pero también mucho trabajo, mucha implicación. Si estáis dispuestas a ello, adelante porque lo conseguiréis. Muchas gracias. Pues ahora... Yo no sé si podremos igualar la rapidez de Vanessa, porque, o sea, yo hablo, pero lo que ella habla de rápido es alucinante, alucinante. Pues ahora Maribel y Victoria sí que nos presentarán un poco sus proyectos desde la Fundación Affinity. Sí, bueno, nosotros somos de Fundación Affinity, una entidad que se creó hace 35 años y hace unos 30 años que la Fundación Affinity empezó a implementar programas de terapia asistida con animales. Hay que pensar que hablar de hace 30 años es hablar de ciencia ficción. Inclusive hoy para venir aquí con los perros hemos tenido que solicitar permiso, a día de hoy, 30 años después. Entonces, hace 30 años, cuando los primeros programas de terapia se empezaron a implementar en prisiones, podéis imaginaros el revuelo, los inconvenientes, los filtros que hemos tenido que pasar. A día de hoy esos filtros son menos, cada vez hay más evidencia científica, pero todo y así todavía cuesta, ¿no? La Fundación Affinity, como digo, lleva 35 años, 30 dedicado al ámbito social y tiene 3 ejes. Uno que es la investigación. En estos últimos años hemos conseguido llevar a cabo más de 10 programas de investigación con los que ya tenemos resultados y, como decía Vanessa, ya hay una evidencia, una prueba científica de que trabajar con perros es equivalente a otras terapias o a veces inclusive mejor. También hay una parte clave que es la concienciación, lo que hacen nuestros proyectos sociales, abrir puertas. Pensar, por ejemplo, Vanessa decía, ojalá que podamos abrir puertas no solo al ámbito infantil. Hace 4 años, yo siempre pienso antes y después del COVID,
4 años nosotros hicimos una prueba piloto que se llevó a cabo también con una investigación en los juzgados de Tarragona, donde acompañábamos víctimas de violencia machista. Exactamente, pues para dar lo mismo que hablaba Vanessa, para dar un soporte emocional, una reducción de los niveles de estrés, que la declaración fuese más efectiva o más veraz simplemente por el hecho de sentirse acompañados y no tan solos. Teniendo en cuenta que muchas mujeres, cuando llegan al juzgado, algunas entran en pánico y lo que hacen es marchar. También, la concienciación, que aquí me he liado, es toda esta parte de difusión, de educación colectiva. Por ejemplo, a lo largo de estos años, la Fundación Affinity creó 8 ediciones de un congreso internacional. Repito, cuando en España la palabra terapias y perros es que no se sabían. Posiblemente la gente tenía un concepto de era llevar un animal a algún lugar, ¿no? Y llevamos a gente tan importante como el doctor Aubrey Fine, Philip Arco, bueno, personajes que, sobre todo en Estados Unidos y en otros países de Europa, tenían un reconocimiento muy importante. A lo largo de estos años, y especialmente en la última década, nuestra un poco misión es abrir puertas. Quiere decir, intentar introducir los programas de terapia en lugares donde a priori siempre hay un no. Ella decía, es que durante muchos años era no. Cuando tú además preguntas por qué el no, no hay una respuesta muy clara. No porque piensa que te evitas problemas, no porque hay un malentendido que los animales pueden transmitir enfermedades, no porque no sé. ¿Vale? Y esto es el paradigma que tenemos que cambiar. Las terapias con animales tienen que encontrarse en todos los ámbitos. Países como Bélgica están considerados dentro de los tratamientos médicos. O sea, un doctor puede recomendar una sesión de terapia con animales como puede recomendar una sesión de un psicólogo. Entonces, yo creo que esta es la dirección que tenemos que venir. Pero, bueno, vamos a hablar del programa Huscan, que es un poco lo que hoy nos trae aquí, ¿no? Vicky nos va a explicar, nos hemos repartido los chats, ¿no? Sí. Bueno, el programa Huscan es un programa de intervenciones y es el previo con animales, que es el previo a lo que hace ella. Se enmarca dentro del servicio de Barnahus, de la de Gaia, de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, más corto no lo podíais haber puesto. Se enmarca dentro de este servicio que se ofrece a menores que han sido que hay sospecha o han sufrido violencia sexual, abuso sexual. Y nosotros nos enmarcamos dentro de este paraguas de Barnahus, que es un poco el previo de lo que tú explicabas. Es antes de ir al juzgado, antes de pasar por lo que se llama la prueba preconstituida, hay todo un proceso de valoración, de seguimiento, de tratamiento, en el que se incluyen a los perros. Entonces, el origen de este programa se remonta a, como dice Maribel, corría el año 1900. No, en este caso, en el año 2014, la Fundación Affinity empezó el primer programa Buddies con menores tutelados en centros residenciales de acción educativa. Jóvenes que la tutela ha sido retirada de los padres, viven en centros y empezamos el primer proyecto. Desde entonces hemos realizado en 38 centros con casi una población de, número de sesiones 700, con casi 500 infantes, y hemos además trabajado no solo en centros residenciales, en programas parentales, en centros de acogida. Y un día la directora general de Infancia y Adolescencia, Esther Cabanas, que la tenemos aquí, que es una fan de los animales, desgraciadamente todavía tiene que existir esta conexión, ¿no? en que la persona que está al cargo sienta una afinidad o crea en este proyecto. Y nos propone activamente decir, ostras, ya estáis en todos estos otros grupos, en todos estos centros, quizás Barnahus sería el programa estrella pues para introducir perros, precisamente porque el colectivo es muy vulnerable, porque además viene de una situación traumática, están sufriendo un trauma. Y por experiencia propia, porque ella también ha trabajado con perros y así, cree que el vincularnos con este programa pues ayudará a este sector. Y es cuando empezamos el año pasado en el proyecto Huscan. Vale, lo que se pretende con Huscan, un poco, bueno, es que voy a repetir mucho lo que ha dicho ella porque se dan muchas cosas que son similares, que al final es que todo este proceso previo a lo que es la prueba preconstituida
el niño lo viva de una forma diferente, lo viva de una forma mucho más amable, de una forma mucho más segura. Pensar que viene de... Normalmente son procesos muy complicados de vida, donde han sufrido mucho y llegan a un entorno que se vive como hostil, que se vive con adultos nuevamente, que me preguntan cosas, que quieren saber cosas de mí, y que yo ya vengo de todo un proceso muy complicado. Entonces lo que se pretende es que este proceso sea mucho más amable para ellos. Esto que va a hacer que pueda confiar mejor con el profesional, pueda explicarle más cosas, pueda explicarle qué es lo que necesita, y a partir de aquí también el profesional ajusta mejor su intervención a las necesidades del niño. Entonces lo que se pretende durante este periodo antes de la prueba preconstituida es un poco tratar la sintomatología que pueda empezar a aparecer debido al maltrato que ha sufrido durante todo el tiempo, y en el momento en que se decide, lo denuncio, lo pongo en manos de otras personas. Es un paso muy grande para muchos chicos y sobre todo los adolescentes, que es como son más conscientes de este proceso, y lo que se pretende es darles estrategias para luego, cuando vayan a la prueba preconstituida, tengan más estrategias, porque aquí en Cataluña todavía no tenemos la suerte de en la prueba preconstituida pueda haber un perro que les pueda acompañar. Esto de que se intentó en algún caso y el juez nos dijo que para atrás, que nos vayamos para casa, pero bueno, seguiremos intentándolo para poder hacerlo. Entonces, lo que se hace durante este proceso, la metodología que vamos a utilizar siempre es asegurar el bienestar del animal, que vamos a introducir en la sesión, y asegurar el bienestar de la persona que está allí presente y que nos va a explicar partes de su vida. Siempre vamos a intentar que este proceso sea lo menos traumático para él. Por lo tanto, en la elección de quién es susceptible de participar del programa de Juzcan, tanto la psicóloga como la trabajadora social de la Barnahus, cuando acogen una familia, en ese momento valoran si son candidatos de poder trabajar con un perro, sea porque les gusta, sea porque no tienen miedo al perro. Entonces se nos propone una nueva familia que entra un nuevo perro, y a partir de ahí es donde hacemos la intervención. ¿Pasas la diapo? Siempre vamos a trabajar en equipo, porque somos una pata más, una parte más de Barnahus, y siempre trabajamos en equipo tanto con la psicóloga como la trabajadora social. Cuando nos llega el caso, son ellas las que nos marcan qué objetivos quieren trabajar en estas sesiones que vamos a tener, que como máximo suelen ser unas 6. Ellas nos van a marcar. Normalmente a mí no me van a explicar detalles concretos por privacidad de la persona, porque en ese momento para lo que yo tengo que hacer no lo necesito, entonces no me explican el qué ha pasado, pero sí que me explican qué objetivos tenemos que trabajar. A partir de allí yo pienso actividades con el perro, pienso posibles... a lo mejor la actividad es que el perro esté aquí quieto, o sea, no hay más actividad que esta y que el niño vaya tocando. A veces no, a veces necesitamos que haya una actividad un poco más dinámica, para que a partir de lo que suceda en esa dinámica el niño empieza a expresar cosas y empieza a contar cosas. Y a veces pasan cosas muy random, estamos haciendo adiestramiento con el perro y conectan con otra cosa que no tienen nada que ver y ¡boom!, la sueltan. La psicóloga, que ya sabe cómo trabajo, ya sabe lo que es, lo coge rápidamente y a partir de ahí hacemos todo el trabajo después. Es que las dinámicas son muy variadas, o sea, desde hacer adiestramiento con el perro, desde tocarlo. También trabajamos mucho lo que es en los límites corporales, cómo poner el límite, porque es una de las cosas que tiene sobre todo este perfil, el saber poner el límite, el saber decir que no, y no sentirse culpable si alguna vez no lo ha podido decir, pero enseñarle el cómo hacerlo. A través de adiestramiento trabajamos cómo poner el límite, a través de tocar las partes del cuerpo del perro, podemos trabajar el qué me gusta que me toquen, qué no me gusta que me toquen. Al perro le gusta esto, a ti que no te gusta, que te gusta. Y trabajamos infinitas. O sea, a veces me plantean cosas que es como, vale, el otro día tenía que trabajar las redes. ¿Cómo trabajamos las redes y la sexualización con las redes? Venga, pues vamos a ello. Y me tengo que inventar cómo a través del perro conecto con eso para que sea mucho más fácil el que el niño se pueda expresar.
también la mayoría de nuestros perros son adoptados y tienen un pasado, y esto muchas veces hace que vinculen mucho más rápidamente, se identifiquen con el perro. Brooke fue maltratado, lo sabemos, porque tiene miedos, porque además tiene una leve cojera, porque seguramente fue atropellado, no lo curaron, y esto muchas veces... ¿Están hablando de mí? Esto muchas veces hace que el menor, cuando sabe la historia del perro, se sienta reflejado, y por lo tanto abres una puerta para que él pueda expresar. Jazz lo adoptamos hace un año, de una familia que no lo quería, lo tenían en una cocina encerrado, y es el perro más bueno, más sociable, más tierno, más cariñoso, ¿no? Necesita constantemente afecto. Bueno, esto perfectamente se puede vincular a ellos. A lo mejor no me quieren, o a lo mejor me querían mal, me querían demasiado y me querían mal, y por lo tanto ahora tienen una necesidad de contacto que a veces es un pesado, entonces a lo mejor también podemos dirigirnos hacia, bueno, a veces, como decía Vicky, hay que saber decir no, hay que saber poner un límite, porque esto no es correcto, ¿vale? Entonces, bueno, las vidas de los animales también ayudan mucho a que ellos puedan abrirse. El perro no deja de ser un puente entre el profesional y el menor, un puente donde facilita, como ha dicho ella, y habéis visto el vídeo, ¿no? En el momento en que la niña ve al perro, la expresión cambia. Vicky tiene una anécdota de cómo llegan, cómo, ¿no? Sí, bueno, es que eso es muy significativo. Normalmente las niñas o niños que suelen participar en el programa Huxan muchas veces son niños que son como muy herméticos, muy cerrados, que les cuesta mucho comunicarse, y ves cómo entran en la sala, lo que decías tú, ¿no? Un poco que entran todos así, con la capucha así, se ponen todos así, y de repente a la que les invitas, que siempre es en los primeros 3 minutos, invitas la juego con el perro, se quitan chaqueta, barren, y ya ves como su fisonomía cambia total, de venga, va, voy a hacer algo con el perro, y es súper significativo el cambio que hacen, y luego como en la siguiente sesión ya entran a veces con la chaqueta abierta, o ya es como venga, va, hoy qué hacemos con el perro, y entran con una dinámica totalmente diferente, que es un poco cuando tú lo has explicado, digo, es que pasa exactamente lo mismo, me viste las imágenes de los niños cuando entran. O de hecho perfiles también de niños y adolescentes, seguramente más de adolescentes, donde la palabra terapia resuena, de hecho no se utiliza, o donde yo no quiero ir a explicar posiblemente la experiencia más traumática de mi vida, no la quiero rememorar. ¿Y cuántas sesiones hay que si está el perro, el niño vuelve o el adolescente vuelve? O sea, el perro muchas veces es un motivador natural donde nosotros todavía no hemos hecho nada para que ese menor vuelva, pero no vuelve a ver a Vicky o no vuelve a ver a Silvia, no, vuelve a ver a Brooke, vuelve a ver a Aritz, ¿no? En el programa que hicimos en el juzgado en Tarragona con víctimas de violencia machista, una vez una de las personas que tuvo que testificar volvió para volver a ver al perro, o sea, en un espacio donde posiblemente revivió un trauma, donde vivió una agresión, donde normalmente no quieren ir, ¿no? O sea, imaginaos la potencia que tenemos muchas veces cuando trabajamos con los animales. Por eso a veces también es desesperante ver que las administraciones o que los hospitales o que las instituciones no aprovechan más este factor, ¿no? Que de manera natural lo tenemos. Sí, perdona. Creo que no hemos ubicado que Barnahus actualmente está en Tarragona, sí, que es donde estamos trabajando, no sé si lo sabéis todos, por si acaso lo digo. Actualmente la única que hay es Tarragona, pero se tiene intención de abrir más y esperemos que los perros puedan estar en todas. Yo creo que si está la directora general actual, estarán los perros. Sí. Vale, como decía Vanessa, uno de las excusas, porque yo creo que son excusas, que más se utiliza es que no hay evidencia científica. Esto no es del todo cierto. O sea, como he dicho antes, la Fundación Affinity ya llevamos 10 estudios relacionados con las intervenciones asistidas, pero cada vez son más los países y los programas donde esto pasa. En nuestro caso es una evaluación que se ha iniciado hace medio año, la terminaremos al finales de este año 2023 y donde lo que se pretende es medir precisamente si el trabajar con animales hace que esta alianza entre el profesional y el menor sea mayor, sea mejor, o sea, haya más confianza, se puede preparar mejor al menor para lo que vendrá después y sobre todo ver si sus niveles de angustia y estrés, que están por las nubes, se reducen. Entonces, esta será la evaluación. A nivel subjetivo es lo que ha dicho Vicky, o sea, se ve
que la mejora es sustancial, que chicos que no quieren venir, vienen, que los chicos que no han contado nada a lo mejor en 3 sesiones sin el perro, cuando aparece el perro por primera vez existe ya un relato de lo que ha ido sucediendo. Entonces, estamos seguros que las evaluaciones, pero bueno, hay que medirlo y hay que hacerlo. Bueno, estas son las hipótesis de la evaluación que estamos trabajando, pero básicamente es la alianza profesional, la alianza, la vinculación entre el menor y el profesional de la unidad y la reducción de los niveles de estrés. También la percepción subjetiva de la experiencia, ¿no? Si está con perro, esto se hace además con perro y sin perro. ¿Cómo es la experiencia de un menor cuando va a un centro que todo que está pensado para él tiene que rememorar o tiene que recordar el peor momento de su vida, ¿no? Como es cuando está con el perro, el trauma está, pero quizás la experiencia no sea la misma. Claves de éxito, bueno, hay muchas claves de éxito. El primero, bueno, está ahí, ¿no? El perro, o sea, la clave de este programa es el perro. Además, todo un equipo de profesionales que han acabado entendiendo la importancia y cómo trabajar con el animal, porque tú puedes tener la mejor herramienta del mundo, la mejor, la más fantástica, puedes tener las tijeras que cortan mejor, pero si no sabes cómo cortar, difícilmente haremos nada. Esto es igual, un perro de por sí te abre puertas, pero muchas veces no hace el resto del trabajo, entonces contamos con este elemento motivador, que es de por sí el animal, más un equipo de profesionales que entienden el papel, el rol que puede tener. También decir que Vicky, que tiene una larga experiencia y una trayectoria en el ámbito infantil y en infancia en riesgo, o sea, ella ya sabía del colectivo y lo que ha hecho es incorporar el perro, o sea, dentro de su formación. Además, creo que hemos hecho muy buen tándem con el equipo Barnahus de que les guste trabajar con perros. Porque también esta es otra. Yo tengo que entender el recurso que tengo, me sirve, no me sirve, y además disfrutar y entenderlo. Yo creo que ahora... Claro, es que no solo han entendido perfectamente cómo encajar el perro y dónde encajarlo. Y llega un momento que ya no es la técnica y la psicóloga, sino que somos un pack y que funcionamos las dos en pack porque nos hemos entendido perfectamente con las 3 psicólogas que hay en el centro. Y eso no siempre pasa. A veces que sí les gusta el perro, pero no saben cómo encajarlo. En este caso lo han encajado perfecto. Y también lo que decía Vanessa, ¿no? Cada niño es ese niño, su experiencia, su trauma. Entonces, saber adaptarse, tener esta flexibilidad a la hora de trabajar y esas herramientas pues, para saber cada situación qué es lo que necesita el niño, ¿no? Normalmente nunca preguntan, ¿no? Pero no todo el mundo es susceptible de trabajar con perros, esta es la realidad. Hay niños, por ejemplo, que pueden tener fobias, que pueden tener, incluso por cultura los perros no será algo importante, entonces también tenemos que entender este perfil, ¿no? Mayoritariamente las personas les encanta trabajar con animales, este es el gran nicho, ¿no? Pero puede existir. Pero la clave de éxito es eso, trabajar con profesionales que entienden el papel que puede incorporar o el plus que puede incorporar el animal, el trabajo con el perro, saber qué hacer con el animal y también que ellos sean aptos pues, para crear vinculación. Si yo tuviera un perro inestable, un perro muy intenso, un perro donde me creara estrés, difícilmente podría trabajar con un menor que ya tiene pues, un cierto nerviosismo o un cierto, bueno, no sé si la palabra es miedo, sí, seguramente sería miedo. Por último, decir, que no está aquí en una diapositiva, ¿no? Pero un poco lo que decía, Vanessa decía, a mí me gustaría, ¿no? La carta a los reyes. La carta a los reyes, tanto personal como yo creo que de la Fundación, es que lo que decíamos antes, que las terapias con perros no se tenga que pedir permiso, sea un recurso que está ya y que se pueda utilizar cuando se considere necesario. Tener buenos profesionales. Desgraciadamente, nuestro sector no está regulado todavía, llegará, pero no está regulado. Entonces, este trabajo no va solo de tener un perro estupendo, que se estumbe y que lo toquemos, va de crear dinámicas, de saber cómo llegar al menor o al adulto. Entonces, crear buenos profesionales que entiendan cómo maximizar el uso de los perros y posiblemente hacer una sociedad más amable al final, ¿no? Si una experiencia, la peor de tu vida, puedes darle este aire cálido, este aire de preocupación, de cuidado hacia el menor, ¿por qué no? Pero repito, en todos los ámbitos de la sociedad, en todas las delegaciones, no solo en los juzgados, en los hospitales, en las unidades oncológicas, en los tanatorios, en las escuelas, o sea,
es ilimitado, como la sociedad, ¿no? Los hábitos donde un perro podría ser un gran acompañante. Muchas gracias. Gracias a las tres. Yo creo que hemos entendido bien, ¿no? Dónde se está recorriendo a la ayuda de los perros, un poquito, ¿no? Cuáles son los resultados subjetivos, ¿no? de su ayuda. Ahora lo que comentáis, ¿no? Que para que las administraciones públicas abran puertas a nuevas metodologías, las tenemos que demostrar resultados, ¿no? Tenemos que demostrar que estas nuevas metodologías funcionan. Entonces, os quería preguntar un poco las metodologías de evaluación que estáis poniendo en marcha en vuestros proyectos y los primeros resultados que habéis tenido, ¿no? Un poquito. Si quieres empezar, Vanessa, para explicarnos un poco la metodología y los resultados. Sí, a ver, en el primer estudio que se hizo de 2014 a 2017, es verdad que lo que hicimos fue, teníamos 32 menores en grupo experimental que iban a exploración acompañados del perro y 32 menores en grupo control que iban a exploración sin la compañía de ese perro. Y ahí teníamos diferentes indicadores. Unos indicadores, es verdad, ciertamente eran todos observacionales, que hay una evolución con respecto a este primer estudio en la tesis doctoral que estoy llevando a cabo ahora mismo. Pero en este primer estudio, que al final sí que nos ha empezado a dar datos, se observaban diferentes ítems. Uno de ellos eran los movimientos involuntarios y se hacían mediciones antes, como habéis visto en el vídeo, en la sala de espera, durante la exploración y después de la exploración, de todos los ítems que os voy a decir. Entonces, uno era movimientos involuntarios, otros eran verbalizaciones de cuándo se termina esto, otro era si se producía llanto o no se producía llanto y una medición de un pulsioxímetro, es decir, que sobre todo medíamos tasa cardíaca en ese momento, antes, durante y después de la intervención. Y luego también medíamos cuán ricas eran las testificaciones en número de palabras, si se conformaban frases o si se generaba un discurso coherente o no, tanto en grupo control como en grupo experimental. Y también hacíamos una pregunta control, que era, al final de la intervención, es ¿qué te ha parecido? Del 1 al 5, ¿cuánto te ha ayudado el perro y qué te ha parecido, ¿no? Una pregunta un poquito más cerrada y una pregunta un poquito más abierta. En este sentido, los resultados fueron brutales, porque había una pregunta pretest, que se me ha olvidado comentaros, que era ¿cómo estás?, según llegas al juzgado. En los niños con perro obteníamos respuestas del tipo bien, contento de conocer a Cuba o a Lolo o al perro que le acompañara. En el caso de los menores sin compañía, en esta primera pregunta, prácticamente no obteníamos respuesta. Es decir, estaban congelados, el freezing que se llama, cuando la ansiedad sobrepasa mis recursos, ¿no? Y en la pregunta de ¿cuánto te ha ayudado el perro y qué te ha parecido?, siempre en el grupo experimental teníamos respuestas muy positivas, incluso de querer volver al juzgado, y en el grupo experimental en el que preguntábamos nuevamente ¿cómo estás?, volvíamos a tener o bien respuestas monosílabas, o sea, con monosílabos, o sea, con una única palabra, no monosílabos, pero bien, mal o no obteníamos respuesta, y eso, y contrastaba mucho con el grupo experimental, que hacía referencias a emociones positivas de alegre, me ha encantado conocer a Cuba, ha sido un momento muy especial, me gustaría volver a verla. Y en los indicadores de ansiedad, tanto en los fisiológicos como en aquellos más observacionales, sí que vimos que la presencia del perro tenía una influencia significativa en todos ellos, tanto antes, durante como después de la entrevista. Y si bien en la variable llanto, es decir, si durante la entrevista se producía, había un desborde emocional de los y las menores, fue muy curioso ese resultado, porque si bien no obtuvimos un resultado significativo, sí que nos dimos cuenta que el perro parecía hacer de modulador emocional, es decir, que ayudaba a los menores a no llegar a ese desborde.
Y era muy curioso porque podías observar durante las entrevistas cómo estos menores que relataban cosas tan terribles, en el momento en el que el relato era más crudo, más difícil de relatar, lo que hacían es o bien establecer un contacto constante totalmente tumbados encima del perro, o bien contárselo al perro levantándole la oreja, o bien poner un escudo entre el interlocutor y él a través del perro. Y son observaciones muy interesantes que requieren de un poquito más de análisis, de una metodología un poquito más punta que estamos desarrollando ahora, porque ahora sí que vamos a utilizar una medición un poquito más estandarizada que nos dé ese soporte científico, pero son estos primeros resultados muy, muy interesantes. ¿Habéis hecho grupo de control? ¿Hacéis grupo de control? Sí, Vale. sí. Tenemos en esta primera fueron 32 menores grupo experimental, 32 menores grupo control. A día de hoy, mi idea, el plan de investigación, ya sabéis, el papel lo soporta todo, son 90 menores en grupo experimental, 90 en grupo control. Que ya son cifras. Bueno, el grupo de control, imagino que todo el mundo lo entiende, pero es el mismo programa sin la intervención del perro, ¿no? Porque si no, siempre podrías decir, normalmente una investigación requiere siempre un grupo de control con una actividad igual o parecida o sin el perro para que se pueda valorar realmente la presencia del animal. Nosotros desde la Fundación Affinity, precisamente en este intento un poco de cambiar el chip de la sociedad y decir, ostras, esto es algo serio, esto es algo profesional, en el año 2011 se creó la Cátedra de Investigación Animales y Salud de la Fundación Affinity. Esto supuso una inversión económica muy grande, pero yo creo que a día de hoy realmente bien invertida ese recurso, ¿no? Primero porque es lo que dice Vanessa, hoy si no hay estudio es como que no es serio. Luego para demostrar realmente la importancia del vínculo humano-animal, porque todas las interacciones existidas con animales se basan en este vínculo inicial, en la conexión que tenemos los humanos con los seres vivos. Bueno, tenemos que pensar que los animales nos han acompañado siempre a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos. Contamos cuentos a los niños sobre animales, tenemos peluches de los animales, vemos películas, dibujos. Entonces, esta afinidad natural nos la han creado, la hemos tenido desde el momento que nacemos. Bueno, pues esto ahora finalmente tenemos una cátedra donde estudiamos. Además, ya hay escalas donde se tienen en cuenta la presencia de ese animal, el bienestar que puede generar. Nosotros siempre trabajamos desde la cátedra con Jaume Fajó, que es nuestro director, es la persona que sabe qué podemos medir a nivel de perros, y siempre nos apoyamos con el equipo de profesionales de la entidad con la que trabajamos para que nos digan cómo quieren incluso valorar. Hoy en día incluso hay mediciones orgánicas, físicas, se puede hacer, desgraciadamente en estos colectivos que ya están tan traumatizados, normalmente cuesta, pero se pueden hacer análisis de sangre para medir los niveles de cortisol, por ejemplo. El cortisol es esta hormona del estrés, ¿no? del estrés. Pues, por ejemplo, si pudiéramos medir en sangre antes de entrar a una sesión y después, posiblemente veríamos valores orgánicos, fisiológicos diferenciados. Yo creo que todo llegará, cada vez más, bueno, hay pulsómetros, ahora en la Fundación uno de los últimos recursos es un reloj que te mide hasta, bueno, te puede medir todo, hasta la hora que toca, no sé, ir a dormir, tiene 50.000 parámetros más allá de los que todos conocemos, como el pulso y así, donde estamos intentando empezar a aplicarlo a diferentes colectivos pues para tener datos fisiológicos. Vosotros hacéis las mediciones, ¿no, Cuscan? En concreto en Barnahus lo que se está haciendo es una escala observacional. Primero hacemos preguntas a los menores de cómo se han sentido, un poco en la línea que tú decías, cómo se han sentido, cómo han tenido la experiencia con el perro y cómo han tenido la experiencia con los profesionales, no solo con la interacción con el perro, sino la interacción con el profesional, que también es muy importante. También se mide el propio profesional, cómo ha vivido esta sesión, con perro y sin perro, cómo varía también la percepción del profesional, y luego son las observaciones que están registradas con todas las escalas sobre cómo el profesional ve al menor dentro de la sesión, las verbalizaciones que hace, su estado físico, si da signos de nerviosismo, de no, y todo esto se está evaluando ahora, todavía no hay resultados de esto, pero estamos evaluándolo en función de esos parámetros, un poco de la percepción que tiene el niño
y la percepción que tiene el profesional dentro de la sala. El año que viene tenemos que volver a presentar los resultados. Y veremos ya los gráficos monos. Muy bien. ¿Nos podéis explicar un poquito la nueva metodología entonces de tesis y vosotros también la metodología bien para evaluar? Porque no es fácil evaluar este vínculo, es complejo. Se necesitan indicadores, explicar un poquito los indicadores que estáis utilizando y las metodologías. Sí, ahora en mi caso es cierto que es mi segundo año de tesis, con lo cual, bueno, estamos en ellos. Espero empezar a recoger datos a partir del mes próximo. En este caso vamos a utilizar 3 fichas de recogidas de datos, una que va a ser directamente para el menor, que va a evaluar la experiencia subjetiva a través de una escala de caras, muy típica como las de los aeropuertos. Entonces va a haber 3 preguntas, es un pretest y un posttest, 3 preguntas antes del inicio de la entrevista y un posttest, otras 3 después de la entrevista, en las que va a valorar no solo la compañía del perro, sino también al profesional que acompaña al perro y al profesional judicial, para ver un poco cómo todas esas variables, ¿no?, le hacen sentir. Luego hay una ficha que es para la investigadora, en este caso, en la que hay parámetros fisiológicos. Volvemos a utilizar el pulsioxímetro. Sí que es verdad que lo vamos a utilizar exclusivamente en pretest, porque consideramos que realmente de manera natural la ansiedad sin presencia del perro ya disminuye, es decir, en el grupo control vamos a encontrar esa curva, con lo cual lo que vamos a hacer es hacer una medición del pulsioxímetro según llega al juzgado el menor y 5 minutos después. Y ahora estoy justo adaptando una prueba de ansiedad que podría ser el STAIC, pero lo que necesito medir es la ansiedad de estado y no la ansiedad rasgo. No sé si me entendéis, o sea, no como un rasgo de personalidad, sino como un estado concreto, porque ahí estamos trabajando en psicología muy de emergencias, ¿no? Entonces necesito medir esa ansiedad de estado en ese momento. Y es verdad que hay que hacer una pequeña adaptación de esa prueba porque no se ajusta ni a los tiempos de los juzgados ni a las necesidades. Estamos en ese proceso, con lo cual muchos de los ítems se incluirán y aparte variables observacionales del estado del menor. Y luego va a haber una tercera ficha, del estado físico me refiero, temblores, freezing, si se da o no se da, movimientos involuntarios. Es decir, diferentes ítems que corroboren un poco la parte más fisiológica de esa medición. Esa sí que se va a hacer antes, durante y después, durante la exploración, durante la prueba preconstituida y después. Y por último una ficha que va a ir a cargo de una presencia que en nuestro caso en las pruebas preconstituidas siempre están, que son el profesional de la oficina de atención a la víctima. Con eso queremos recoger también esa visión de un profesional que está acostumbrado a ver pruebas preconstituidas y recoger un poco cómo valora la calidad del testimonio de ese menor, tanto en grupo control sin perro como en grupo experimental sin perro. Los ítems incluidos ahí es una adaptación del CBCA. Si hay alguien aquí del mundo judicial lo conocerá, que tiene mucho que ver con la veracidad del testimonio, pero lo estamos adaptando más, o sea, estamos cogiendo los ítems más de ver calidad de testimonio. Es complejo, pero si queréis luego más dudas concretas metodológicas, va por ahí la cosa. Pero una tesis doctoral lleva ahí su proceso, ahí estamos. Bueno, nosotros lo que nos ha sucedido bueno, sobre todo en la cátedra Fundación Affinity, es que los primeros años, los primeros estudios que hicimos, literalmente sobrecargamos de solicitar datos y escalas y registros de una manera tan desproporcionada que ahora en retrospectiva, y ese fue el primer programa en los CRAES que realizamos, que el hecho de evaluar era en sí un trabajo. ¿Qué sucede? Que en todos los servicios, bueno, sea sanidad, sea educativos,
la realidad es que no sobra ni tiempo, no sobra tiempo. O sea, la gente va muchas veces muy a tope, muchas veces va con el tiempo ajustado, entre sesión y sesión ya está todo programado, con lo que no hay un tiempo. Con los años hemos aprendido quizás a ser más eficientes y a medida que tenemos más estudios en nuestras espaldas también nos da la certeza de qué debemos de buscar. Entonces, ahora normalmente hacemos estudios a medida, y cuando digo a medida es que en este caso, en el caso de Barnahus, son unos registros que el profesional tiene en su ordenador, que simplemente lo que debe de completar es con números y poca cosa más, lleva su tiempo, ¿no? Pero utilizamos escalas, por ejemplo, de ansiedad que ya están establecidas, como es la STAI, y después registros específicos, y también el del menor, ¿es el menor el que...? Sí, es que, mira, justo estaba mirando concretamente los ítems porque no me los había apuntado, pero sí que se hace una escala, todo lo valora el profesional en base a las verbalizaciones que hace el niño. No se le pasa una prueba propiamente al niño porque ya estamos en una situación muy complicada. Entonces, lo que se hace es desde la observación del profesional. Lo que se está midiendo es el estrés, como he dicho antes, tanto del técnico como del menor, con la escala VAS. Y luego, lo que, si quieres, te digo exactamente la escala, porque ahora me has pillado como, uy, ¿qué exactamente cuál es el ítem, ¿no? Como yo no llevo directamente esta parte, lo lleva más, o el llamo Facho, y ellas no la llevo tanto. La escala es la experiencia que tiene el niño, la experiencia que tiene el menor, hay la experiencia que tiene el técnico, todo esto es la misma escala para los dos, tanto para el niño como para el técnico, y lo que se hace es que cuando acaba la sesión se le pregunta al niño 4 preguntas concretas de la sesión. Luego el estrés del técnico, el estrés del niño, y luego las valoraciones que ya son como más subjetivas, más difíciles de ver en cuanto a si se comunica con el niño, si mira los ojos, si mantiene la mirada, si hay contacto físico, si no hay contacto físico, en referencia al perro, si hay contacto físico o no, que son más observables y no tan medibles con la escala. También decir que en los últimos años, esto es muy interesante porque hace, yo diría, 5 años, el perro tampoco se tenía en cuenta dentro de estos registros. Finalmente ahora, porque bueno, todos hablamos de bienestar animal, ¿no? Es una palabra como muy de moda, igual que el adiestramiento en positivo, pero realmente hay que tener en cuenta el bienestar del animal. O sea, flaco favor haríamos a nuestro trabajo si para ayudar a un menor nuestro perro sufriera estrés o ansiedad o no disfrutara con ese trabajo. Ahora también se están evaluando finalmente cómo se siente el animal, ¿no? Con medidas de estrés, de si está cómodo, si no está cómodo. Esto es clave para el futuro de nuestro trabajo. Vamos cada vez más a una sociedad donde los animales ya no son cosas por ley, donde se tienen más en cuenta, los consideramos un miembro de la familia y ahora están trabajando, pero entonces las condiciones de trabajo del perro tienen que ser buenas, como las nuestras, ¿no? Entonces, esto también está avanzando y ahora en muchos congresos internacionales, por ejemplo en IAHAIO, que es la entidad más importante sobre terapias con animales, lo normal es encontrarte un estudio sobre un programa, pero un estudio del perro, ¿vale? Y esto en los próximos años será la tendencia, medir también cómo viven ellos la terapia, cómo viven ellos estar en esa situación. Bueno, yo creo que es muy interesante lo que habéis comentado de todas estas perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva del trabajador, obviamente desde la perspectiva del niño, que para nosotros es quien tiene que estar puesto en el centro, pero también desde el perro, ¿no? Que todos pueden aportar. Y la observación sí que es la clave, incorporar la observación desde una mirada evaluativa, yo creo que es la clave para evaluar mejor las metodologías, ¿no? Yo creo que última preguntita antes de pasar un poco al debate, sería saber los grandes retos ahora. ¿Cuáles son los grandes retos? Sabéis que en España se tendría que crear los juzgados especializados para la infancia, que sería bueno, un espacio, ¿no? Donde hay profesionales más sensibles y donde sería posible, ¿no? Un poco incorporar quizás a los perros acompañantes. No sé los grandes retos que tenéis vosotras con este tema o con otros temas, pero siempre relacionados con la infancia, ¿no? Pues, a ver, en nuestro caso tenemos diferentes frentes abiertos. En el caso de los juzgados sí que es verdad que tenemos como 2 líneas muy claras. Fijaros,
Actualmente los profesionales judiciales, tanto jueces, fiscales como abogados, tienen muy integrado el recurso y tenemos problemas con las psicólogas forenses que no lo aceptan, o algunas de ellas no lo aceptan. Entonces, el integrar, ¿no? el que no se vea como una amenaza a un modus operandi que lleva muchos años, creo que es uno de nuestros grandes retos a día de hoy, y que por supuesto hay profesionales que, como los niños, pueden no gustarle los perros o tener alergia o fobia, pero bueno, que en aquellas entrevistas en las que se haya valorado como que la presencia del perro es mejor para el menor, pues yo creo que podemos llegar a adaptar todo eso. Ese sería un poco el reto. Y luego otro reto fundamental que a día de hoy se plantea, aparte de la escalada, ¿no? del proyecto al territorio nacional, es la atención de la víctima, o sea, del menor, y qué pasa después, ¿no? Después de esa entrevista forense. Porque quizás el perro que le ha acompañado, ¿no? durante ese momento tan traumático podría servir de puente para seguir trabajando sobre ese trauma, y que cuando se haga adulto, ¿no? Ese trauma esté colocado en su sitio y no le impida ser una persona plena. Entonces, para mí, a día de hoy, la siguiente evolución es qué pasa después. Bueno, un poco esto ya lo hemos comentado antes, ¿no? El generalizar el que el animal esté en todas las fases. Pues, por ejemplo, decía que iba a comentar lo mismo, ¿no? En la parte donde se hace una exploración al menor, que seguramente de todo el proceso es de la parte más sensible, ¿no? ¿Por qué no puede haber un perro? ¿Por qué un niño, mientras no le hacen una exploración, no puede estar acariciándolo, ¿no? Estas especies de mitos, ¿no? De creencias infundadas del pasado. Pensar que ahora estamos trabajando en un proyecto para entrar en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿por qué si podemos entrar en una unidad de cuidados intensivos no puede haber un perro en una exploración física? ¿Por qué? Estas son estas creencias basadas quizás en cómo teníamos antes a los animales, pero que ahora, hoy en día, yo pienso que cada vez están menos justificadas. También yo quería añadir una cosa muy importante, y es que para cualquier tipo de este proyecto hace falta una inversión económica. Entender que esto es un trabajo, que esto no es algo casual ni voluntario, es una foto muy tierna, pero detrás de esa foto muy tierna hay profesionales como nosotras que vamos años y años de formación. Cómo se adiestra un perro, cómo se selecciona un perro, el mantenimiento de un perro. Un perro nos acompaña toda la vida, independientemente de que después trabaje o no trabaje X años. Entonces, hay que enseñar que esto tiene un valor económico y que los programas detrás tiene que haber un apoyo, igual que se apoya otros ámbitos, ¿no? Todo el mundo entiende que un profesor tiene que dar una clase y tiene que cobrar por ese trabajo, pero hoy en día todavía nos preguntan, ¿y cobráis? y la respuesta es, pues sí, yo vivo de esto. Esta señora tiene 2 másters, una carrera, pero aparte de todo esto, tiene toda esta parte de educación canina, como esta formación en terapias con animales. Yo como Vanessa hemos viajado por casi todo el mundo buscando cómo se trabaja en otros países, qué referentes hay. Esto tiene un coste, ¿no? El día que también se entienda que esto se relacione con que tiene un valor económico, también seguramente le daremos más valor. Y como he dicho antes, maximizar el uso de los animales como un recurso, porque es una herramienta fantástica. Yo personalmente diría que incomparable. Yo sé que hay muchas otras cosas, el deporte, la música, cosas que unen pero pocas cosas he visto tan impactantes y tan potentes como tener un animal. Y si no, mirar la mayoría cuando hemos llegado con los perros, vuestra reacción. Qué guay tener un perro, ¿no? Pues hagámoslo más extensivo. Pues sí. Gracias, Esther. Tenemos 10 minutillos o 15, pero 10 seguras para poder hacer un poco de debate, o sea que andaban. Tenemos un micro ahí, pero como somos poquitas. Curiosidades, preguntas, no hace falta. Yo quisiera hacer una pregunta, como de futuro, no sé si es planteable la opción en el caso de niños y niñas que ya tienen un perro, que sea su propio perro que los acompañe.
Sí. Esto podría ser un modelo. Evidentemente, desde el punto de vista organizativo, lo primero que diría, bueno, habría que hacerle una especie de test, alguien que tenga este ojo trabajado, valorar que ese perro, para entrar en los juzgados, por ejemplo, no tiene ningún problema, y también, lo más importante, que ese perro no se estresa. El problema mayoritariamente de los perros que no trabajan en este ámbito es que se estresan de que todo el mundo los toque, se estresan de tener que estar pues 2 horas tranquilos y que no lo sufran. Pero de hecho podría ser un modelo perfectamente, igual que podría ser un modelo que nosotros nos estamos planteando con el proyecto Barnahus, que a lo mejor los profesionales trabajen con su propio perro, si es que tienen y si cumplen unos criterios, ¿no? Sí que podría ser. De hecho, por ejemplo, en hospitales, que empiezan a haber hospitales pet friendly, hay algunos que han habilitado una zona donde los familiares pueden llevar a los perros propios para que vean a los pacientes que están allá, pues porque también empiezan a haber estudios que indican que un paciente que está más contento, más feliz, pues normalmente el proceso de rehabilitación o de recuperación es menor. Entonces, si esto se ha creado, ¿por qué no? Porque no tú puedes decir, ostras, yo tengo un perro que me acompaña, que es además el que le cuento todas mis confidencias, y si es un perro, pues que es un perro que no la va a liar, porque yo entiendo que también hay más personas alrededor, porque no sé cómo lo ves tú, Vanessa. La clave fundamental es, primero, que el perro esté bien socializado Sí. y esté habituado a otros entornos, porque fijaros lo que nos ha costado meter un perro en un juzgado. Sí. Si pasa cualquier cosa a día de hoy, se cerrarían las puertas para siempre. Sí. Entonces eso hay que modularlo muy bien, y sobre todo la parte de bienestar animal. Pero creo que hay muchos ajustes que hacer, porque también hay un perro de intervención, tiene unos seguimientos veterinarios, hay que ver el tema de las zoonosis. Unas giardias, por ejemplo, son zoonosis. Cualquiera de los perros, sobre todo si son más jovencitos, podrían tener. Entonces, esa parte preventiva hay que tenerla muy en cuenta, muy en cuenta el bienestar de ese animal, y muy en cuenta los profesionales y el entorno en el que nos vamos a mover. De hecho, por ejemplo, en nuestro caso, nuestros perros llevan un antialérgico, porque aunque un factor excluyente es que el menor no tenga alergias al epitelio del perro, pero es cierto que estamos en un entorno público y otras personas sí que lo pueden tener, con lo cual todas esas medidas preventivas con un perro de familia son más complejas, no imposibles. Hay un trabajo y por lo menos, pues eso, sentarnos y pensar cómo hacerlo de la mejor manera. Protocolos, ¿no? No es posible, pero creo que a nivel operativo también los tiempos de adaptación de un perro de familia a los diferentes espacios, que un perro de intervención ya lo tiene como de base, sobre todo si están ahí trabajando, pues son temas que hay que reflexionar para hacerlo bien para una parte y la otra. De hecho, Vanessa ha dicho una cosa muy interesante, y esto lo veo día a día en la sociedad. Un perro hace algo mal, o sea, hay excrementos de un perro y todos los perros son unos marranos, ¿no? Y cuando no tenemos ese criterio para otras cosas, ¿no? Cuando hay un niño que la lía o hay un niño que tiene una conducta que no es adecuada, no decimos es que todos los niños son lo que sea. En cambio, con los perros, lo que sucede en una institución, en un centro, puede perjudicar de por vida a todo el resto y a todos los programas, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que, yo qué sé, el perro de una familia muerde, pues porque tiene miedo, porque lo han estado tocando, se ha cansado y en un momento dado marca a alguien, ¿no? Automáticamente el juzgado lo más fácil de decir es que no haya perros, ¿no? Entonces, bueno, los protocolos. Yo creo que esto será en el futuro, iremos viendo este tipo de... Igual que ahora se acepta que muchas empresas que lleven los perros al trabajo. Volvemos a lo mismo. Fundación Affinity, ¿cuándo empezamos a...? 2012 o 2013, pero antes de eso, ¿quién llevaba el perro al trabajo? Nadie. Y ahora, y también lo mismo, las consideraciones eran las mismas. Y si tenemos problemas, y si se pelean, bueno, vamos cambiando, vamos adquiriendo nuevas responsabilidades, nuevas maneras de aprender, y los animales van copando un poco, van cogiendo un espacio en la sociedad, ¿no? Seguramente ahora no, pues porque todavía falta generalizar estos tipos de programas, pero a lo mejor el día que estén generalizados, el siguiente paso será ese. Llevemos nuestros perros, por ejemplo. También hay que decir que
que la presencia o el trabajo dentro de bien una sesión de terapia o en nuestro caso dentro de esta sesión de psicología de emergencia, que es lo que hacemos en los juzgados, no es fácil para los perros. No todos los perros, o sea, nosotras intentamos que los perros disfruten de eso también, es decir, o sea, lo que se habla es equilibrio. Entonces, imaginaros, pues eso, estar en una prueba preconstituida con un menor encima llorando mucho tiempo, los perros de familia quizás no sea lo más adecuado para ellos, entonces hay que ver también ese otro lado de la moneda. Había una pregunta por ahí. Bueno, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Yo me plantearía a largo plazo si planteáis este tipo de terapia con niños refugiados, porque muchos de los refugiados de Ucrania que me encuentro en el trabajo me dicen I miss my dog, que echan mucho de menos a su perro. No sé si os lo planteáis para el futuro. Mira, de hecho, justo después del inicio de la guerra, cuando nos pilló todos en shock, nosotros hicimos dos actividades, ¿no? Y el comentario era ese, ¿no? De niños llorando, o también madres, que especialmente son madres, ¿no? Las que vinieron. Y, por ejemplo, Fundación Affinity, hace años trabajamos con mujeres refugiadas, hicimos un programa con familias. Entonces, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Evidentemente, día a día se abren nuevos escenarios, ¿no? Pues ahora tenemos los refugiados, y no sé, el futuro, lamentablemente, lo que nos deparará, nada bueno, estoy seguro, pero en ese aspecto, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no un programa con niños refugiados, ¿no? O, bueno, con víctimas de, no sé, estrés postraumático. Sí, ¿por qué no? La Fundación Affinity, repito, ya hemos tenido algo de experiencia con mujeres, bueno, mujeres y sus hijos, ¿no? Refugiadas, normalmente eran por conflicto de guerra, por regímenes totalitarios que venían refugiadas. Pero sí, sería un buen programa, no tengo la menor duda. Ay, que se te fuga. Bueno, el jazzito no se fuga muy lejos, ¿eh? Está estirando las patas. Sí. Jo també us volia donar les gràcies, de hecho me habéis emocionado mucho, yo estoy llorando. Y también os quería preguntar si conocéis experiencias de trabajo en colegios ordinarios, en España, Cataluña. Sí. En nuestro caso sí que trabajamos en educación asistida con animales, de hecho tenemos proyectos muy bonitos, muy especiales, que se llaman Enseñando a Cuba a leer, Enseñando a Congo a leer, en las que complementamos desde una visión muy transversal de la educación y con unas metodologías un poquito más, vamos a decir, prácticas del aprendizaje, haciendo que los menores sean protagonistas. Por eso el enseñar a, no vienen a aprender, sino vienen a enseñar a. Trabajamos pero es verdad que en nuestro caso, no sé, las compañeras, está todo vinculado a extraescolar. Es decir, no está metido dentro del currículo escolar. Conozco compañeras que sí, pero son compañeras que son profesoras y han introducido desde una formación externa que han hecho ellas por su cuenta, han introducido la presencia de los perros en aula. En nuestro caso suelen ser todo programas complementarios de adquisición de tanto prelectura como preescritura, como lectura y escritura, y es lo que más nos piden. Y también la parte de lengua extranjera, también tenemos algún programa que llamamos Let's Spark in English. Y es lo que más nos piden. Hemos tenido algunos sobre razonamiento lógico, porque es verdad que el currículo ordinario a día de hoy no contempla que se enseña un poco el razonamiento lógico antes de que los menores estén preparados neurológicamente para adquirirlo. Entonces también nos han pedido un poquito de refuerzo en ese sentido, pero siempre desde una perspectiva muy práctica del aprendizaje y desde poner la presión que supone aprender para muchos peques en otro punto, no en ellos. Y eso ha funcionado muy bien en nuestro caso. Y nosotros, la Fundación Affinity, hace 5 años tuvimos una alegría inmensa, y es cuando una escuela ordinaria nos contacta y nos dice: nos encantaría implementar un programa de educación asistida con animales en horario lectivo. Porque es lo que dice Vanessa, ¿no? Hasta ahora siempre son los extraescolares. ¿Extraescolares qué significa? Pues, hombre, no te enfades, que estás muy tranquilo. Las extraescolares, ¿qué significa? Bueno, pues que no todos los niños tienen esa interacción con los animales,
y siempre es como algo secundario, es como actividad. Nosotros trabajamos en la Escuela Lleó 13 desde hace 5 años en un programa de bullying, tanto de prevención como de bullying. Trabajamos con los alumnos de sexto de primaria, que aquí sería más preventivo, y con alumnos de tercero de ESO, con alumnos de 15 años, donde las hormonas están, no os podéis imaginar, y donde además es una escuela que trabaja, es una escuela un tanto particular, Lleó 13, donde trabaja con un proyecto, ¿cómo se llama este proyecto? Bueno, es un proyecto donde están los jugadores de la Masía, del Barça, donde... Aquí Pro Bullying, ¿no? Sí, del Barça. Donde además trabajan con niños que su foco es en la carrera de música o deportiva. Entonces, bueno, tienes por un lado estos niños que el foco es totalmente deportivo o artístico, y luego tienes niños que han sido rechazados de 2 o 3 institutos. Entonces, tienen unas dinámicas muy tóxicas, ¿no? Muy de bullying. Entonces, bueno, trabajamos con estos perfiles. También hace 3 años o 4 años hicimos un estudio y un programa muy interesante en la Universidad Complutense de Madrid con alumnos de primer año de carrera, y lo que se quería medir es si el trabajo con perros disminuía los niveles de estrés en la época de exámenes y sobre todo en los alumnos de primer año. Hay que pensar que el primer año de carrera para muchos jóvenes es un shock, pasan de estar en casa con la comida de la mamá y tal o del papá a pasar a lo mejor a un dormitorio universitario donde te cuestionas la carrera que quieres hacer o no. Entonces, bueno, hicimos un estudio y un programa que los resultados más fueron estupendos, así que sí que tenemos experiencia. A veces es lo que hablamos antes. La pena son los recursos económicos muchas veces, porque ahora, por ejemplo, tenemos varias solicitudes de institutos que quieren implementar el programa educativo, ¿no? Y a veces no llegas a todos, básicamente pues porque los recursos son limitados y los acabas pues destinando a la investigación, o ahora, por ejemplo, el proyecto Barnahus que hemos invertido, es una apuesta, ¿no? Pero hay el interés, y por primera vez hay este interés en que no sea una actividad extraescolar, sino que sea parte del currículum académico. Nosotros creo que en Lleó 13 lo hacemos en la asignatura de ética, por ejemplo. Bueno, pero no solo colado, quiero decir que va muy bien porque va muy bien entender que si yo puedo tratar bien a un perro, tengo que tratar bien al compañero, y si yo sé decirle las cosas a un perro, tengo que poder decirle las cosas al compañero o al profesor, ¿vale? Sí, en esto, sí. Última preguntita. Hola. Bueno, también os quería dar las gracias, me sumo a lo que han dicho mis compañeras. En mi caso en particular son 2 preguntas. Bueno, una, esto que os decía, agradeceros. Me habéis abierto los ojos y me habéis ilusionado un montón. Estoy haciendo el máster de terapia asistida con animales y todo el mundo dice que no tiene salida y demás. Y, bueno, muchas gracias por vuestra experiencia. Y 2, trabajo en la administración pública, en servicios sociales, es cómo hacer llegar este tipo de proyectos a servicios sociales. O, por ejemplo, yo ahora tengo varios casos, en concreto uno de un adolescente que me gustaría que pudiera hacer terapia asistida con animales. ¿Hay alguna manera de haceros una derivación directa o tiene que existir un convenio antes o cómo funciona esto? Bueno, decirte, yo no sé, Vanessa, qué pensará, que el ámbito de las terapias asistidas con animales no es que no tenga futuro, es que es el presente, quiero decir, en los últimos años ha experimentado un boom increíble. De hecho, una de las cosas que también en Fundación estamos muy satisfechos es durante muchos años hemos hecho mucho hincapié y hemos colaborado en diferentes posgrados y másters para profesionalizar el sector. Y finalmente esto está como cuajando, ¿no? Mira, nosotros, por ejemplo, ahora hemos hecho un proyecto en una EAIA del Raval, ¿vale? Entonces, normalmente siempre parte, esto es un poco lo que hablábamos antes con la directora general, siempre parte del interés de alguien, sea del educador, que plantea un proyecto de terapias a su director o a su supervisor. Aquí, esta es la pena hoy en día, que depende de la persona que tú tienes delante. Si, por ejemplo, tu director o tu responsable no le gustan los animales, difícilmente en esa institución o en ese centro van a haber perros. Que esto es lo que deberíamos cambiar.
Eso es lo que yo pienso que en el futuro va a cambiar, porque bueno, si tú sabes que es un recurso que es válido, que es bueno y que tiene un montón de beneficios, tendría que ser independiente tu preferencia, ¿vale? Hoy en día, desgraciadamente, está vinculado a que tu supervisor o tu responsable o el director de tu entidad le guste y le potencie. Entonces, yo lo que te diría es, haz una propuesta de proyecto, vincúlalo a una entidad que trabaje bien, ¿no? Que no todas las entidades tienen el reconocimiento y hacen buenas praxis, y a partir de aquí preséntalo a dirección con el coste asociado y así. Después, sí que hay muchas entidades que hacen terapia individualizada. Quiero decir que si tú tienes un niño que consideras, o dos, que pueden ser susceptibles a que trabajen con perros, hay muchas entidades. No sé si, doctor Animal, vosotros en Madrid hacéis casos individuales. Lo hemos hecho hasta ahora, pero ahora mismo derivamos a unas compañeras que hacen más terapia a domicilio en individual, porque no es nuestro espacio de expertise, y lo hemos derivado a unas compañeras que sí que lo hacen. Pero sí que hay, o sea, sí que hay. O en Barcelona hay varios lugares que tienen el gabinete y tú puedes ir allá pues con el menor y puede estar, sean los familiares o vengan de un centro. Pero básicamente la manera de entrar es esa, es presentar una propuesta de proyecto y que tu superior o que el director, ¿no? Bueno, le encaje, lo entienda, visualice que eso puede ser. Y también os digo que normalmente una vez haces el primer programa y estás. Esto es así. O sea, pocas veces, yo creo que no tenemos muchas experiencias donde después de haber, ¿no? Porque también la manera en que afrontamos el proyecto es profesional, con resultados. Sí, todo eso te pasa. Raramente, una vez ya has abierto esa puerta, raramente se vuelve a cerrar, ¿vale? Entonces, a veces cuesta. Muy importante insistir. Quiero decir, el no de hoy puede ser un sí dentro de un año perfectamente. Porque en las noticias hayan dicho que los animales, porque se haya presentado un nuevo estudio, porque el director cambie, ¿no? A veces a mal, a veces a bien, ¿no? Pero que el no de hoy puede ser un sí mañana. Pues, gracias a todas y a todos. Yo creo que visibilizamos la necesidad de acumular datos, evidencias que funciona, porque se ve que funciona, se ven los beneficios, vosotros lo sabéis y lo veis en primera persona, pero justamente para abrir estas puertas necesitamos la investigación, ¿no? la universidad y todo lo que estáis haciendo. Muchísimas gracias por servirnos también de puente con este mundo que desconocíamos, por lo menos yo, y hasta la próxima sesión. Un placer. Gracias.